Mire, hoy después de no sé cuánto tiempo, todavía no lo puedo creer. Vea usted la mesa, por favor, que tenemos. Rafael Cardona, ¿cómo estás, querido Rafael? Muy bien, muy contento de haber regresado Tejado. Lo que hace en que vivo. nos hayas dado una birria temprano aquí en la mañana hizo que viniera. Claudio Flores. Un placer estar en la mesa, ahora sí, completita. Hasta raros nos sentimos, ¿no? Después de tanto tiempo de no estar aquí juntos en la mesa de 11, más adelante, ya lo sabe, tendremos todo lo que usted ya conoce, Marta Lamas, Mauricio Merino, Meshulam, pero arrancamos con nuestra mesa completamente en vivo y en 3D. Y bueno, pues yo quisiera empezar con el tema del presidente y el tema del crimen organizado. Hubo dos estampas, yo, que importantes esta semana. Una, la de la imagen del convoy, donde van los delincuentes persiguiendo al ejército, que aquí lo platiqué en la semana con Eduardo Guerrero, que él decía, pues hay que tomar con reserva la estampa, porque puede ser un movimiento táctico, puede ser que habría sido peor para ellos enfrentarlos en esa circunstancia, en fin. Y luego la declaración del presidente del observador diciendo, no, yo celebro que se haya actuado así, porque nosotros no solamente cuidamos al ejército, cuidamos a los integrantes de la delincuencia, también porque son seres humanos. Lo cual nadie refuta que sean seres humanos, pero resulta muy revelador, creo, de la falta de empatía con las víctimas de esos mismos integrantes del crimen organizado, una empatía que el presidente se expresa con el crimen. A ver, ¿cómo lo ves, querido Javier? Yo de entrada, ¿no? Sí, para abrir fuego. Vámonos. A ver, yo creo que para empezar, hubo varias estampas en la semana de estos temas y creo que hay que recordarlas. Desde luego es en Michoacán, el ejército huyendo del crimen organizado. Desde luego también tienes tú en la Costa Chica de Guerrero, la Marina siendo detenida por guardias comunitarios que tratan el crimen organizado. Sí. También tienes perdonándolos de la vida. Sí. Tienes tú el ataque a la Fiscalía del Estado de México en el sur de Estado de México, frontera con Michoacán. Tienes tú también patrullas de la Guardia Nacional siendo detenidas por convoyes de crimen organizado en Sinaloa. Y el común denominador es que estos videos no son investigaciones periodísticas, no son ciudadanos grabando, es el crimen organizado grabando y viralizando estos videos. Para mostrar músculo. Para mostrar músculo. ¿Qué es lo que está pasando? El crimen organizado le está diciendo a la sociedad, en esta parte del territorio ya mandamos nosotros. Así es. El presidente obviamente habla tantas horas en la mañana que se cometen errores. Y yo creo que cometió un error al decir que los delincuentes estaban cuidando los derechos humanos, porque ya si ves todo el contexto, se hace ver de ahora y de muchos meses para atrás, una falta de control territorial por parte del Estado mexicano. A mí me parece que se evidencian, pero el presidente nunca es capaz de aceptar errores o que algo va mal, pues se sacó esa sobre la manga, que creo que muy lamentable, porque si tú ves todas las encuestas, marcan que la inseguridad en todas sus vertientes, delincuencia organizada, derecho de piso, feminicidios, es lo número uno que preocupa a todo el país en más de un 80%. Entonces yo creo que fue un dislate, yo creo que fue un grave error, y creo que sobre todo también por la cantidad de muertos y desaparecidos que hay, pues el país está en una crisis. Nada más un último comentario. Se creó esta semana, publicado en ley, el Centro Nacional de Identificación Humana. Te escribía sobre esto en la semana. ¿Sí? Porque tenemos 52,000 cuerpos que nadie sabe de quién son. O sea, 52,000 cuerpos. El número es enorme, pero la tragedia familiar es aún mayor. De acuerdo. Entonces es una crisis todo esto. A ver, Rafael, Claudio. Pues yo en términos generales coincido con lo que dice Javier, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y que es la motivación que el presidente tiene para comportarse de esa manera y para decir semejantes barbaridades. Yo creo que aquí hemos estado viviendo el quiebre del concepto de autoridad. Por ejemplo, cuando el Chapo Guzmán entró a una cárcel ya no de alta seguridad, sino una cárcel prácticamente de esclavitud, metido en un cuarto de 2x2 donde no le da la luz del sol más que 1 hora al año, sin ventanas y sin puertas y sin comunicación humana y sin lenguaje y sin nada, el presidente lamentó la suerte del señor Guzmán y dijo que bueno, pues porque a él le duele el dolor de los demás. Y en ese sentido vino el culiacanazo. Y ahora el presidente crea una nueva vertiente del humanismo, que yo le llamo el narcohumanismo. Uso lo de narco como una sinécdoque de todo lo que tiene que ver con la delincuencia, el crimen, el delito.
No tenemos un narcogobierno, pero tenemos una filosofía amorosa de una república fallidamente amorosa, porque en una república amorosa no hay 120,000 cadáveres tirados en la calle y no hay 60 o 70,000 restos humanos que no se sabe quiénes eran, ni hay esta estúpida colección de feminicidios, que es uno de los crímenes más recurrentes, frecuentes, constantes y pues por desgracia impunes en un país donde lo que existe no es la autoridad, es la impunidad controlada, dirigida, festejada y reiterada por el jefe del Estado. Claudio. Pues tres ángulos que creo que coincidimos en el análisis. La primera es la paradoja del sexenio, porque para un presidente tan militarista como no tener resultados en seguridad, pues sí suena complicado. Un ejército multifuncional que construye obra pública, controla aduanas, puertos, aeropuertos, también la seguridad pública disfrazado de Guardia Nacional. Y como decía, cuando el presidente decía que iba a regresar al ejército, a los cuarteles, pues no nos imaginamos, Mario, que iba a convertir a México en un cuartel, ¿no? Y entonces, pues ya el ejército está en todo el territorio nacional. Cuartel. Exacto. Segunda referencia, entonces el ejército ya no es pueblo uniformado, sino es burocracia uniformada, ¿no? Segunda estampa, la utopía de la delincuencia formulada por el propio presidente López Obrador, que parece más referirse a estas, digamos, imágenes de los 60 y los 70 de una delincuencia menor, desorganizada, ¿no? Con algunos hitos ahí, pero no con estos fenómenos de sociología del crimen que vemos hoy. La propuesta de ticomoral, digamos, del pórtense bien, de les voy a regañar con sus mamás, pues pareciera más las frases que nos decían nuestras mamás cuando estábamos de traviesos en la calle, como una manera de ordenar la calle, pero esa política es muy limitada para ordenar un país, para pacificar un país. Y en ese sentido, esto que llamas narcohumanismo, Rafael, que me parece que es brutal el término por lo que desnuda, es que esta perspectiva asume a los delincuentes como buenas personas orilladas a tener comportamientos criminales, es decir, seres humanos confundidos, cuando en realidad son asesinos sanguinarios, víctimas, ¿no? Exacto, más como víctimas. Víctimas sociales. Y no como prácticas de organizaciones delincuenciales gigantescas, sofisticadas, violentísimas, con capacidad de comunicación. Miren cómo correteamos al ejército. Y a los militares pareciera que como prefectos de una escuela secundaria, ¿no? Que tiene que vigilar a ciudadanos o seres humanos confundidos, mal portados. Y el problema es que al final lo que yo veo ahí es que quien no está en esa ecuación, quien no está en ese análisis del presidente, somos los ciudadanos, somos los invisibles. Pues sí, a ver, yo quisiera antes de pasar al siguiente tema preguntarles, ¿hay costos de esto? Por ejemplo, tú decías, Javier, pues el tema en la opinión pública número uno en materia de preocupación. ¿Hay costos en el que el presidente se refiere así? Sabemos que en México, que conste que no estamos diciendo que violen los derechos humanos de nadie. Lo que estamos diciendo es que el presidente se muestra mucho más empático con los integrantes del crimen organizado que con las víctimas de ese crimen organizado. Sí. Y yo recojo esto que dice Javier, la señal de quién manda. O sea, yo me imagino el desamparo de las víctimas de estos grupos cuando escuchan al presidente decir estas cosas. Yo creo que el costo más alto no lo va a pagar este gobierno, que ya lo está pagando y lo paga todos los días con las cifras que se le van para arriba. El costo más alto es el futuro de las negociaciones políticas en las que los narcotraficantes, los delincuentes, ya no tenemos un crimen organizado, tenemos hoy un crimen industrializado y la industria del crimen tiene un peso cada día mayor. ¿Por qué? Porque abarca todo. El derecho de piso. Los caminos de México están en sus manos. Ellos cierran y abren carreteras cada vez que quieren en todos los estados de la República. A ver, si me permites, yo creo, y aquí Rafa me está dando pie para comentar lo que voy a decir, cada vez es más insistente, y algunos medios lo han documentado, la vinculación entre algunos candidatos de Morena y el crimen organizado. Entonces también hay que ver si la declaración del presidente tiene que ver indirecta o directamente algo con estos temas que se han comentado en estados del Pacífico. Costos, yo estoy seguro que este gobierno está pagando costos ya de eso, electoralmente. Sí okay. Yo sí lo veo. La parte del cinturón conurbado del Estado de México, la Ciudad de México, creo que es parte de ella. Y esto pues, va a ir irradiando. Lo que pasa es que ya los medios locales se han autocensurado y no comentan mucho la violencia, pero esto cunde del centro al resto del país. Yo creo que sí habrá costos para Morena ahora
Creo que no tanto para el presidente, pero sí para su gobierno. Y desde luego, yo déjame ser muy pesimista, tratar de recuperar los territorios perdidos nos va a costar muchos años, mucho esfuerzo y mucha sangre. Claudio. Sí, un apunte final. Simplemente yo creo que es como invitar a la mesa. Imagínense que hacen una comida en su casa y en la mesa ya tiene un asiento un violento delincuente sanguinario. ¿Cómo vas a lidiar con ese personaje irracional que busca fines de manera hiper pragmática y lo metes en una mesa donde pareciera que la idea es le das una legitimidad que no debería tener? A reserva de robarnos un cachito del otro tema. Mira, muchos analistas han dicho que este gobierno obtuvo beneficios del crimen organizado a cambio de tolerancia, comprensión, disimulo, tránsito, movimientos, tal y cual. Pero el próximo, llegue quien llegue, va a tener que negociar con dos fuerzas aparentemente antagónicas. Va a tener que negociar, quien quiera ser presidente de este país en el 24, va a tener que negociar el nuevo papel de las Fuerzas Armadas, que no se van a conformar con que ahora les digan, ¿sabes qué? Regrésate Todo lo que te dimos ya no es tuyo, ¿eh? Sí. Olvídate de los negocios, olvídate del dinero, olvídate de las obras, olvídate de esto, tal. El canal transísmico, las aduanas, todo eso ya se te acabó. Regrésate a bolear tus botas ahí al cuartel y a Marchar. Y a marchar y a hacer labores de peluquería en los pueblos y alfabetizar y a levantar el lodazal cuando haya una inundación. Ándale, ya no te quiero para sostener a este gobierno. No lo van a aceptar los militares. Pero quienes ayudaron desde la delincuencia y que estamos viendo lo que dice Javier, que candidatos que están, si no impuestos por ellos, tolerados y protegidos por ellos, como el caso de Sinaloa, donde hay evidencias, como el caso hasta de Campeche. Entonces, ¿en dónde va a quedar la autoridad legítima del Estado? El Estado está fragmentando el concepto de autoridad. Pues sí. Y ese es el principio de cualquier soberanía. Sí, claro. No es pelearte por la reunión del... No, es quién tiene el poder. El poder. Es ¿Quién si tiene el control? Estado solamente es uno. Sí. Pero si hay un Estado fragmentado por voluntad de quien debió haberlo cohesionado en una armonía nacional, pues entonces las cosas pueden ser para el próximo gobierno mucho más peores que las de ahorita, claro. y créanme que puede haber cosas peores. Claro. Ahora, déjame agregar otro tema, y ahí yo quisiera empezar contigo, Claudio, porque tú conoces bien el tema del campo. Sí. Lo has estudiado, lo has trabajado, y a mí me sorprende y no la declaración del presidente diciendo, ya basta, ayer la jornada lo destacaba, decía, al enfoque de producir para vender, el enfoque industrial del campo, y vamos a privilegiar el tema del enfoque del autoconsumo en el campo, porque ante la crisis, que es curioso, porque por un lado dicen que no hay crisis, pero por otro lado dicen, ante el problema de carestía por el reconocimiento del aumento en los precios, vamos a fomentar la economía de autoconsumo. Sí. Y está en línea con otras estampas que hemos visto del presidente elogiando la pobreza, porque no es, y no es un problema de la persona, es una economía casi de subsistencia, frente a un modelo de desarrollo económico, como ocurre sobre todo en el Bajío y en el norte del país. A ver, ¿cómo pues mira, eso? Este llamado al medioevo, ¿no? Que es un poco, regresémonos a cuando no había globalización, a cuando cada quien producía sus tomates, ¿no? Y suena hasta bucólico, estas escenas como, claro, ¿por qué no lo habíamos pensado antes, no? El problema es que en las sociedades contemporáneas pensar en regresar a estos modelos, pues es un sinsentido absoluto. ¿Por qué lo digo? Porque el minifundio, el autoconsumo, lo que genera son agriculturas de subsistencia. Y las subsistencias son agriculturas que condenan a las personas a permanecer en la misma situación, en el mismo nivel, en la misma carencia. Lo que asegura los rendimientos adicionales cuando, por ejemplo, transformas y produces más maíz, es que esa producción adicional la puedes vender y entonces eso genera otros intercambios y beneficios para las personas. A mí me parece que esta visión de política pública es muy setentera, recordemos lo que decía Echeverría o lo que decían presidentes entonces, de capacitemos a las personas para que produzcan sus propios alimentos. Y a mí me recuerda mucho esta idea del empléate a ti mismo. No, oye, pues no encuentras chamba, ¿se acuerdan de aquello también? Son los 80, si no me equivoco. Y entonces es, de nuevo, estos coqueteos presidenciales a modelos que están demostrados, Mario, que son ineficientes, no logran sacar a las personas de la pobreza y las mantienen en ciclos de carencia. A ver,
Creo que suena muy bonito. Al presidente le gustan muchas cosas que suenan bonito, pero no tiene el presidente, digamos, los datos concretos de qué va a suceder o cómo se va a hacer, y puede ser catastrófico. Y quiero señalar catastrófico porque este 2022, por el calentamiento global, por las sequías en todo el mundo, ya desde enero, febrero, los alimentos, el precio de los alimentos en todo el mundo se ha incrementado sustancialmente. Pero luego vino la guerra entre Rusia y Ucrania, y esos dos países dan el 35% de los granos del mundo. Entonces, ahora, si tú subas calentamiento climático, la guerra en Ucrania y esta ocurrencia, sí puede dejar a México con una falta de alimento muy importante para millones de gentes, las más marginadas. Entonces, sí creo que ese tema hay que verlo con mucho detenimiento, porque puede ser, digamos, lo que haga que colapsar todo el sistema con una hambruna en varias partes del país. A ver, Rafael, para cerrar, por favor. Hay cosas verdaderas. Yo creo que el único autoconsumo que ha tenido éxito es el de la cannabis. Es lo que andan todos alegando ahorita ahí. El autoconsumo. Pero yo lo que veo como una obsesión equivocada, como suelen ser las obsesiones del presidente, es el auto. La autocomplacencia, el autoconsumo y la autosuficiencia energética. Entonces, esta cosa autárquica, ¿no? De que todo lo podemos nosotros porque tenemos la razón, porque tenemos el monopolio de la moral. Y la producción de alimentos es un asunto de moral, no es un asunto de economía. Y la producción de energéticos es un asunto de soberanía, no de industria. Y la producción de alimentos es un asunto de justicia y de capacidad de los hombres y las mujeres de México, que vamos a ser todos tomateros, naranjeros. Chaleganismo. Y aparte de todo, esto viene mezclado con este otro delirio que es el programa de Sembrar Vida, que poéticamente suena muy bonito, pero no estás sembrando vida, estás deforestando, estás tirando semillas a lo loco, le estás dando, hasta a Bukele le estás regalando arbolitos. O sea, es una confusión de conceptos y de modas traspasadas, trasnochadas, que, como dice Claudio, ya probaron su ineficacia. Entonces, si vamos a ir al trapiche, pues sí. Bueno, pues entonces, mientras en otros países la gente está tratando de ensayar cómo llega a Marte y al espacio y a hacer industrias de muchas cosas y aprovechar, el presidente dice, vamos a rogarle al creador que llueva. Pues sí, no va por ahí la cosa. Bueno, voló el tiempo. Pero nos vemos la próxima semana. Podemos tomar el espacio de Mayo y del resto, ¿no? Yo creo que mejor nos vemos aquí el próximo domingo. ¿Por qué no hacemos una especie de teletón? Golpe de Estado a los demás. Gracias, Javier. Gracias, Claudio. Un gusto. Gracias. Un placer estar aquí. Vamos a la pausa y regresamos con otro tema, la educación también. Ya volvemos.